Hola, buenas. Soy el doctor Montenegro y hoy día vamos a presentar acerca de cáncer de colon. A modo de introducción, el cáncer de colon tiene una alta incidencia en países desarrollados, siendo incluso las primeras tres causas de muerte por cáncer, están dentro de las primeras tres causas de muerte por cáncer, ¿ya? Teniendo una prevalencia de 11,5 por cada 100.000 habitantes. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial, siendo 24,2 por cada 100.000 habitantes su tasa. En Chile, principalmente se presenta en la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, son las tres ciudades con mayor índice de cáncer de colon. Tiene una incidencia de un 20,7 por cada 100.000 habitantes y una mortalidad de 7,1 por cada 100.000 habitantes en Chile. Y se ha visto un aumento entre el año 2000 y el 2016 de esta patología en Chile. Sin embargo, en Estados Unidos se ha visto una disminución de su incidencia, aproximadamente un 3% por año, pero sin embargo se ha visto un aumento en edades menores a 50 años. ¿Ya? Esto responde un poco a los factores de riesgo. ¿Ya? Los factores de riesgo, existen dos tipos de cáncer principales: los esporádicos, que es el 90%, y un 5% que tiene factores hereditarios, como la poliposis familiar o el síndrome de Lynch. ¿Ya? Los principales factores de riesgo son la obesidad, sedentarismo, el consumo de carnes rojas y procesadas, el tabaquismo principalmente hacia el síndrome de Lynch y el exceso de alcohol. Otros factores de riesgo son el envejecimiento, mayor a 50 años, los pólipos adenomatosos, mayor de 1 centímetro, que sean múltiples y que tengan histología vellosa o túbulo vellosa. ¿Ya? Los pólipos hay tres tipos de histología de los pólipos: las vellosas, túbulo vellosa y los tubulares. ¿Ya? Las vellosas y los túbulos vellosos son los que tienen más asociación a cáncer de colon. ¿Ya? La enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes familiares de primer grado con algún cáncer de colon rectal, síndrome hereditario y el cáncer de colon. Además, existe un 3% de cáncer metacrónico a los 5 años. ¿Ya? Los tipos de cáncer se pueden dividir en dos: el adenocarcinoma, que es un 95%, y en otros, que son un 5%, en el cual encontramos los adenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma con célula anillo de sello, tumores neuroendocrinos, los linfomas, los estomales y los indiferenciados. ¿Ya? Acá tenemos como la progresión del tipo de los cánceres. ¿Ya? Esto va desde una hiperproliferación, que va a empezar a formar una pequeña adenoma, un pólipo adenomatoso, ¿ya? Que va a ir creciendo y que de a poquito va a generar displasia, y eso va a generar un adenocarcinoma para posteriormente un cáncer. ¿Ya? Acá, entre la displasia y el adenocarcinoma, es donde se hace la diferenciación entre benigno y maligno. ¿Ya? Este proceso es largo, y este proceso de conversión a maligno desde el adenoma dura aproximadamente 10 años. A modo de screening, eh, la colonoscopía no se utiliza en asintomáticos actualmente. Ya eso, al igual que el cáncer gástrico, no tiene un costo-beneficio real. ¿Ya? Tenemos la secuencia adenoma-carcinoma, que es la que vimos recién, que dura como entre 6 a 10 años aproximadamente. Sin embargo, se ha visto que la sangre oculta en deposiciones reduce la mortalidad en un 15 o un 30% si es que se realiza de forma adecuada. ¿Ya? El riesgo medio de cáncer de colon entre los 50 años hasta los 75, teniendo un alto riesgo pacientes menores de 40 años, o sea, siendo de alto riesgo los pacientes a partir de los 40 años, o con algún familiar diagnosticado 10 años antes, se debería partir el screening en el caso de que lo hicieran. ¿Ya? Entonces, los pacientes que uno tiene una alta sospecha de cáncer, el screening se puede hacer con sangre oculta de posiciones cada 1 año, sigmoidoscopía cada 5 años, colonoscopía cada 10 años, y del screening debería detenerse cuando la esperanza de vida es menor a 10 años. ¿Ya? El antígeno carcinoma embrionario no tiene ningún rol en el screening. ¿Ya?
Hay algunos estudios de prevención del cáncer de colon, el cual se ha visto que la aspirina podría generar cierta quimioprevención directa por inhibición del COX-1, lo que hace que disminuya la prostaglandina, y por una forma indirecta a través de la inhibición de las plaquetas, ¿ya? Lo que se ha visto en los estudios es que después de 20 años de seguimiento con uso durante 5 años, reducía la incidencia y mortalidad del cáncer de colon en un 30-40%, ¿ya? Con un mecanismo similar a los AINES. Sin embargo, eh, lo que se refería o donde se iniciaron estas dosis o donde se pretenden iniciar son en pacientes entre los 50 y 59 años, sin un riesgo aumentado de sangrado, con expectativa de vida mayor a 10 años. ¿Ya? Sin embargo, el beneficio ha sido insuficiente, por lo menos en los estudios que se han hecho actualmente, y hay que tener en cuenta que hay un riesgo tanto en menores de 50 años como mayores de 70 años de sangrado, etcétera, por lo que actualmente no es una indicación formal para prevención del cáncer de colon. Hubo otros estudios para diferentes medicamentos como el Sulindaco, que es una ANS, sin embargo tampoco está recomendado a pesar de los estudios inhibidores selectivos de COX-2 como los Celecoxib, que tampoco se encuentran recomendados ya que los estudios han sido contradictorios y son pequeños. La estatina tendría un efecto profiláctico débil, sin embargo, eh, lo que se ha visto en los metaanálisis es que reduce el riesgo del avance de la adenoma, pero tiene un aumento de la sobrevida débil, por lo tanto tampoco está recomendado actualmente, y varios microelementos se han estudiado como el selenio, el magnesio, el calcio, el ácido fólico, el metioninato. Sin embargo, no existen recomendaciones actuales. A modo de presentación clínica, el cáncer de colon se nos puede presentar de 3 formas comunes. Una es asintomático, 2 con síntomas subagudos inespecíficos como sangre en la heces, alteración del hábito intestinal, dolor o malestar abdominal, y ya pues, en el caso de que esté más avanzado, debilidad, anemia, pérdida de peso, etcétera, o como una emergencia. ¿Ya? Los síntomas van a depender principalmente de la localización y el tamaño del tumor, ¿ya? Siendo síntomas tardíos la presencia de una masa abdominal, la pérdida de peso, la obstrucción intestinal, que tiende a ser más hacia los cánceres de colon izquierdos, perforación, fistolización a órganos adyacentes, ¿ya? Eh, y el 20 al 25% de los casos se presenta con metástasis. En cuanto al estudio inicial, la colonoscopia es bastante útil, ya que permite la localización y la biopsia del cáncer de colon. Cuando se hacen estas colonoscopías y se encuentra algún cáncer, lo ideal es tatuar la lesión en la zona adyacente en múltiples cuadrantes, ya que en pacientes que son obesos durante la operación podría no identificarse el lugar del cáncer, y con este tatuaje uno puede ir a efectuar la resección con mucho mayor detalle. Y en el caso de una polipectomía, que por ejemplo sacó un pólipo, se encontró que era un adenocarcinoma, este generalmente no se tatúa, por lo que se recomienda repetir la colonoscopia y tatuar la cicatriz del pólipo para poder ubicarse después, posteriormente, en el intraoperatorio. El antígeno carcino embrionario, como de estudio, es una glicoproteína de adhesión intercelular, generalmente la secretan las células columnares y caliciciales, existen niveles bajos dentro del cuerpo y se sobreexpresa en caso de cáncer, ¿ya? Sin embargo, se ve elevado en ciertos pacientes como por ejemplo fumadores, los pacientes con pancreatitis, con enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal, ¿ya? Por lo que obviamente no es muy sensible ni específica, y su principal uso es en el postoperatorio, sirve más como vigilancia postoperatoria de la resección, ya que si postoperatorio un paciente no normaliza este antígeno carcino embrionario, habla de persistencia del cáncer, y si es que este empieza a aumentar, habla de recurrencia posterior al postoperatorio. ¿Ok? En cuanto a la evaluación por imágenes, la estratificación y recurrencia, principalmente a través del TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste, nos permite identificar las metástasis a distancia, localizar el tumor,
ver si es que hay invasión de órganos adyacentes, tiene una sensibilidad del 75 al 90% de metástasis de distancia. El TAC de tórax actualmente es controversial y se habla de que aquellos pacientes que tienen una baja sospecha de posibilidad de metástasis pulmonares podría ser suficiente una radiografía de tórax. Ahora, cuando uno ya de todas formas hay que pedirle el abdomen y pelvis con contraste, ya que se va a hacer el escáner, generalmente yo personalmente prefiero hacer el de tórax también, que se demora un par de segundos más, nomás la máquina en realizar la imagen. En cuanto a la resonancia, sirve para evaluar las lesiones sospechosas en hígado, ¿ya? Está reservada cuando el TAC muestra una lesión sospechosa que no se sabe bien si es que es metástasis o alguna otra cosa en el hígado que no es capaz de identificar, se solicita generalmente la resonancia para poder tener una mejor apreciación de qué puede ser esa imagen, ¿ya? Y esto es bastante importante para poder realizar la metastasectomía en estos pacientes, ¿ya? El PET se hace también en lesiones metastásicas indeterminadas, pero no es de rutina en el estudio del cáncer de colon, sí, pero sí eh, es de rutina en resecciones radicales, ¿ya? Por recurrencia local o por metastásica, ¿ya? Esto significa que en una segunda instancia, si es que hay una recurrencia de cáncer o de metástasis, ahí sí se realiza un PET de rutina, ¿ya? Pero como primera instancia al cáncer como estudio para metástasis no es así, ¿ya? Hay que recordar además que el PET es menos sensible para los tumores mucinosos. La clasificación obviamente es con el TNM, el que se ocupa en casi todos los cánceres, ¿ya? Y el T, como sabemos, tiene que ver con el nivel de profundidad del compromiso o hasta qué lugar compromete el cáncer. El N tiene que ver con la cantidad de ganglios presentes y el M con las metástasis, ¿ya? No es necesario que se lo aprendan obviamente uno por uno, pero es necesario que sepan a qué se refiere cada una de la, de la sigla, del TNM. ¿Ya? Y eso nos va a dar unas diferentes etapas que van del 1 al 4C, siendo obviamente a mayor etapa un cáncer mucho más avanzado. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, como generalidad, la cirugía es el único tratamiento con intención curativa. Se trata de realizar resecciones oncológicas. Esto significa que se disecan y se seccionan los vasos en sus orígenes para poder llevarse los ganglios y con R0, eso significa que no hayan márgenes libres de tumor, ¿ya? La linfadenectomía es muy importante, tiene que tener más de 12 linfonodos, ya que menor a esto influye en la mortalidad del paciente al hacer una cirugía con menos de 12 ganglios, ¿ya? Y los márgenes negativos tienen que tener a lo menos 5 centímetros. En cuanto al tratamiento, mayormente no vamos a indagar, pero va a depender de la ubicación del tumor. Por ejemplo, hacia el lado derecho se hace una hemicolectomía derecha, si este está más cercano al ángulo hepático se hace una hemicolectomía derecha ampliada, o una extendida, ¿ya? En el caso del lado izquierdo se puede hacer una hemicolectomía izquierda o una hemicolectomía izquierda con sigmoidectomía, y en el caso que se encuentre en el recto sigmoide se puede hacer solamente una sigmoidectomía. En cuanto al tratamiento por estadios, propiamente tal, eh, a mayor nivel o a mayor etapa, menor es el grado de supervivencia, ¿ya? Es así, por ejemplo, que en el grado 1 es un 90%, mientras que en el 3 es 45-75%. Ya la etapa 1, que básicamente son aquellos que llegan hasta T2, o sea, hasta la submucosa, tienen tratamiento quirúrgico y la quimioterapia no es recomendada, y ganglios negativos. En la etapa 2, que tienen ganglios negativos y que ya es un poquito más profundo, que llega hasta la serosa, tiene un tratamiento quirúrgico en los de bajo riesgo, y en los pacientes de alto riesgo se da tratamiento quirúrgico más adyuvancia, o sea, más quimio adyuvante, ¿ya? Los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen
menores ganglios linfáticos obtenidos, lo que hablábamos, menos de 12, que sea un tumor mal diferenciado, la histología, que haya invasión vascular, linfático perineural, que haya obstrucción o perforación y el que sea que sea un T4 por patología, o sea, en la histología. La etapa 3 son aquellos que ya empiezan a tener ganglio, una cantidad de ganglios según el TNM, y su tratamiento es quirúrgico con ayudancia. La etapa 4 es bastante especial, porque en cualquier otro cáncer la mayoría de la etapa 4 son paliativos, sin embargo, acá solo un 15 o un 20% presentan metástasis hepática. Las recurrencias generalmente son en el hígado. La metástasis hepática es la más frecuente, seguido por el pulmón, las peritoneales y la ósea. Existe también en ovario K un 5 o un 8% en las mujeres de cáncer colorectal. ¿Ya? La resección quirúrgica tiene una sobrevida entre un 20 y un 45% a los 5 años. Y la quimioterapia paliativa se hace con Folfox o Folfiri o oxiplatino. Y la quimioterapia paliativa lo que busca es disminuir el tiempo de progresión. ¿Ya? Siguiendo con la etapa 4, hay algunos pacientes que van a requerir cirugía paliativa. ¿Ya? Esto es un stent colónico o una colostomía de derivación. ¿Ya? Sin embargo, hay pacientes que pueden tener metástasis hepático-pulmonares que pueden ser resecables. Estos pacientes se les puede hacer metastasectomía hepático-pulmonar más cirugía colorectal más ayudancia o neoayudancia más metasectomía hepático-pulmonar más cirugía colorectal. ¿Ya? Esto permite que el paciente que tenga metástasis, que cumpla con ciertos criterios para poder ser resecada, tanto de hepáticas o pulmonares, podrían ser operadas y tratadas de forma con intención curativa, ¿ya? Eso significa que hay pacientes en estadio 4 de cáncer de colon que sí se pueden curar del cáncer bajo ciertas condiciones, ¿ya? En cuanto al tratamiento de la metástasis hepática, puede ser con quimio neoayudante, como hablamos, para poder después resecarlas. Con ablación local también se puede, radiofrecuencia o criocirugía. Y a través de la cirugía, la quimioterapia ayudante, o sea, posterior, generalmente no mejora la sobrevida general. Es por eso que se tiene que hacer la resección o la neoayudancia primero. Y también hay una quimioterapia intraarterial, que es principalmente de rescate, ya que si bien mejora un poco la respuesta general, no mejora la supervivencia en la metástasis hepática. El cáncer de colon complicado, como vimos, el cáncer de colon se podía presentar de forma sintomática, con molestias leves, etc. Y a través de una emergencia. Las emergencias son tres principalmente: el obstructivo, el perforado y la hemorragia digestiva baja masiva, ya la cual es bastante infrecuente, ¿ya? Y tiende a ser más de el colon derecho, ¿ya? El cáncer perforado es muy frecuente también. El compromiso transmural y la ruptura y diseminación del cáncer perforado establece que dos cosas. Uno, que hay un compromiso total del colon y que además al romperse va a haber diseminación de las células tumorales en el peritoneo. Por lo tanto, pasa inmediatamente a una etapa mucho más avanzada del cáncer. Su tratamiento es la cirugía y ostomía, la cual en caso de poder y dependiendo de la estabilidad del paciente podría ser oncológica o no oncológica. El cáncer obstructivo se presenta en un 15%. Puede haber dos tipos de obstrucción, la derecha o la izquierda. La obstrucción derecha y del transverso generalmente se trata con estabilización inicial y cirugía con una anastomosis primaria, ¿ya? Sin embargo, la obstrucción del colon izquierdo, la anastomosis primaria tiene un mayor riesgo de filtración y es la razón por la que se hace una cirugía de Hartmann, ¿ya? La cual se resecciona la zona de la obstrucción, se deja un muñón rectal y se realiza una ostomía, una colostomía en este caso, ¿ya? Sin embargo, actualmente hay estudios que hablan que podría tratar de hacerse una anastomosis primaria, pero hasta el día de hoy todavía hacia el lado izquierdo, debido a este mayor riesgo de filtración, no se realiza anastomosis primaria en las obstrucciones del colon izquierdo.
se está tratando de utilizar la endoprótesis para resolver ciertas obstrucciones del cáncer obstructivo como una cirugía como de puente para una cirugía posterior con anastomosis primaria y, eh, y con criterio oncológico. En cuanto a como los stent colónicos que estábamos conversando, está principalmente también indicado en pacientes irresecables, obstruidos, que ya estén en etapa 4, con comorbilidades que impidan la cirugía, ¿ya? Generalmente en la urgencia se va a preferir la cirugía, ya que estos pacientes suelen presentarse sépticos y hay riesgo de isquemia y perforación. Por lo tanto, el stent generalmente es una apuesta arriesgada, pero en algunos casos se utiliza como puente, pocos, y en el caso de que el paciente no pueda ser sometido a cirugía, no es candidato a cirugía, se puede intentar de forma eh, el stent colónico, ¿ya? Que tiene un 75% de éxito, sin embargo, tiene algunas complicaciones, como crecimiento tumoral alrededor de esta misma prótesis, la migración o la perforación, ¿ya? Y hay muy poca información, ya que generalmente no se ponen, de stent que vayan proximales al ángulo esplénico. En cuanto a un tumor primario asintomático en un paciente en etapa 4, el tratamiento sigue siendo controversial, ¿ya? Ya que está la pelea entre si se hace la resección de forma inicial o la quimioterapia inicial, ¿ya? Se ha visto un incremento en la calidad de vida y sobrevida con quimioterapia inicial o neoadjutancia. Sin embargo, la resección permite el control local, ¿ya? Pero existe el riesgo quirúrgico de complicaciones y retraso de la quimioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un tumor en etapa 4, ya que está sintomático, que no tiene metástasis, o sea, que no tiene algún tipo de, de otra contraindicación, la pregunta es, ¿hacemos primero quimioterapia o hacemos primero la cirugía del tumor? El problema es que, los que dicen los que defienden la quimioterapia es que la cirugía tiene riesgo quirúrgico, por lo tanto el paciente podría complicarse y podría hacer el retraso de la quimioterapia que es necesaria, ¿ya? En cambio, aquellos que defienden la cirugía primero, hablan de que la quimioterapia disminuye el cáncer de colon, disminuye, ¿no es cierto?, eh, la posibilidad de metástasis, sin embargo no permite el control local, por lo tanto el cáncer de colon va a seguir realizando existe la posibilidad de que genere metástasis durante la quimioterapia o que posterior a la quimioterapia esto genere una nueva metástasis, pudiendo incluso evitar la posibilidad de cirugía, ¿ya? Actualmente los estudios son inconcluyentes, eh, por lo que en un tumor primario asintomático en una etapa 4, en una enfermedad irresecable, todavía no está recomendada la cirugía del tumor primario, sino que se habla de la quimioterapia primero, hasta ahora. Cuanto a las metástasis pulmonares, ya para finalizar, eh, el outcome y la supervivencia del paciente más que el cáncer en sí, parece ser por la elección del paciente y por la biología tumoral, más que la intervención misma de la metastasectomía pulmonar, ¿ya? Eh, Sin embargo, se ha visto que se pueden hacer metastasectomías sin evidencia de enfermedad a largo plazo. Eh, Sin embargo, su supervivencia a largo plazo sin la resección completa, o sea, la metástasis más el tumor primario del colon, es bastante rara. eh, por lo que hay ciertos beneficios ocasionales solamente en pacientes seleccionados. Sin embargo, una cirugía con una mortalidad menor al 2%. ¿Ya?
La radioterapia con cuchillo gamma y asistencia robótica, que se puede utilizar también, está limitada por los efectos adversos de la radioterapia. Por lo tanto, también se puede utilizar, pero bajo ciertos criterios. Por lo que existen algunos beneficios sugeridos por los estudios, pero todos son retrospectivos, por una muy claridad acerca de la metastasectomía pulmonares. Sin embargo, se están realizando para los cánceres de colon en pacientes seleccionados. Eso, muchas gracias.